Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Todas, todos y todes. Más que nada quería poder grabar esta clase, ya que no podemos tener un encuentro sincrónico o no lo podemos organizar hasta el momento. Sobre todo para ponernos en contexto con respecto a los contenidos de la unidad uno de esta primera parte. En realidad todo lo que es la unidad uno tiene que ver con los orígenes en el mundo griego de la filosofía, digamos, cómo abordaron estos primeros pensadores de Occidente y cómo influyeron posteriormente dentro de lo que es el fenómeno de la educación. Pero más allá de eso, también cómo tocan otros temas y algunos vinculados específicamente con la estética, con el mundo del arte, ¿no? Con la producción artística. Entonces, arrancamos desde Platón, que es un hito dentro de este mundo griego. Para contextualizarlo podemos tener en cuenta lo siguiente. Hay tres grandes nombres que se mencionan habitualmente cuando uno se refiere a la filosofía griega, y son Sócrates, Platón y Aristóteles. Previamente a eso hay un grupo de filósofos muy importantes, en realidad varias escuelas de pensamiento dentro de lo que es Atenas y de lo que es Grecia en general en ese momento histórico. Un grupo de ellos son los sofistas, que son aquellos con los que Platón va a disputar, y ya lo vamos a ver. Y por otro lado están los denominados presocráticos, digamos, que son más que nada filósofos naturalistas. Ahí entran los hedonistas, los atomistas, y bueno, tenemos un grupo grande de pensadores en donde la clave acá está en que empiezan a poner el eje, no tanto en el conocimiento de las cosas, sino en cómo se produce ese conocimiento. Es decir, hay un trabajo empieza a haber un cambio de paradigma en función de cómo se piensa el sujeto pensante a sí mismo. No solo va a ser, digamos, dónde está el origen de las cosas, sino cómo es que el ser humano produce ese conocimiento y cómo es que se aproxima a una de las grandes cuestiones dentro de este universo, que es la verdad, digamos, puesta, ¿no?, en esos términos. Para los griegos clásicos, la verdad es aletheia. Aletheia es una palabra que significa desocultar, digamos, revelar, ¿no? Poner a la luz algo que está ahí, pero está oculto. Entonces, en este sentido es que propongo como primera actividad de la cursada mirar la película Matrix, que trae y nos transporta hacia este universo planteado específicamente por Platón. Entonces, ordenando un poco, Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates no tuvo demasiada producción escrita, fue se lo puede considerar dentro del grupo de los sofistas, porque era básicamente como un maestro itinerante. Si ustedes piensan en el ágora griega y piensan en la plaza pública y en el ejercicio de la democracia participativa dentro de una ciudad-estado, dentro de todo pequeña en su organización, Sócrates era uno de esos sabios que iba por la plaza preguntándole a los funcionarios y a los soldados y a las personas que tenían determinadas obligaciones dentro de la comunidad sobre aquellas cuestiones que le competían en lo que respectaba a su actividad específica, ¿no? A los políticos los incomodaba con preguntas sobre qué era el bienestar social para ellos, digamos, qué significaba el bien, cómo la idea de bien orientaba la vida. Las preguntas habitualmente eran muy incómodas. Sócrates, de hecho, es condenado a muerte dentro de la sociedad estadounidense por incomodar políticamente. Digamos. Eso fue uno de los grandes ejes, si bien dentro de su juicio los motivos eran otros los que se consideraban relevantes. Uno de los grandes motivos fue la cuestión de incomodidad política que producía. Él tuvo muchos discípulos, uno de ellos, y el más reconocido y el que más nos trajo a la posteridad a Sócrates, porque es el protagonista de casi todos sus textos, es Platón. Y Platón, en lo que empezamos a ver ahora,
tiene un planteo muy interesante dentro de lo que es la República. La República es un libro muy amplio, muy complejo, y que atiende sobre y trabaja sobre distintas cuestiones de la realidad y del conocimiento humano sobre esa realidad. eh, Aborda lo que conocemos casi todos, que es la alegoría de la caverna. Y la alegoría de la caverna, tuvieron la oportunidad de ver algunos videos que publiqué y cómo se explica. Básicamente habla de aquello que nosotros vemos y creemos que es verdad, y estamos seguros y convencidos de que como lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva, es el único conocimiento posible y es el más válido y es la razón. Vamos, ahí esta identificación empieza a aparecer en el mundo occidente, esta identificación entre el saber racional y la verdad. Digamos, no hay otra fuente de verdad que no sea la razón. Y esto en Platón es muy claro, ¿no? Porque él va a plantear dentro de lo que es este paradigma distintas escalas de conocimiento. Va a ponderar de distinta manera los distintos tipos de conocimiento. Entonces vamos a tener a la base aquel conocimiento que nos es más accesible a todos, que es el de la aiestesis. Aiestesis es sensibilidad. Aiestesis es el conocimiento que tenemos sobre y que nos dan los 5 sentidos, ¿no? Entonces ahí todo lo que sea sensible va a entrar en ese origen, digamos, en esa base de conocimiento, pero va a ser el conocimiento más precario. Hay dos entradas para poder comprender la alegoría de la caverna y con ella el paradigma de la línea. El paradigma de la línea es una línea dividida en dos al universo, porque en Platón siempre vamos a estar a hablar de una división entre lo ontológico, es decir, aquello que es, que tiene entidad, y lo epistemológico, aquello que conocemos y nuestro acceso a las cosas que suceden en el mundo. Entonces, por un lado está esa división, y por el otro está la división entre este mundo sensible y el mundo inteligible. Entonces, ahí es donde aparecen distintos grados de conocimiento y distinto valor de verdad para las cosas. Entonces, en este primer mundo, el conocimiento que nos brindan nuestros 5 sentidos. Entonces, ese conocimiento solamente es un conocimiento muy precario, va a decir Platón, y nosotros solo podemos emitir una opinión sobre esas cosas, ¿no? Las cosas que van cambiando permanentemente. Y esa palabra cambio y devenir va a ser una palabra, va a ser un concepto que va a generar para los griegos mucha incomodidad, porque en realidad aquello que se considera como la verdad tiene que ser, o pretenden que sea, algo completamente inmutable, algo que pueda ser, entre todas sus características, universal, es decir, que para todos sea válido y para todos sea verdadero, no solo que uno pueda ver que sucede como verdadero durante un tiempo, pero después deja de ser verdadero. Entonces las cosas que cambian a los griegos los incomodan un montón, porque están buscando lo universal, lo inmutable, lo que sea digno de ese conocimiento epistémico. Entonces voy a ver si puedo compartir pantalla para que veamos algunas de estas cuestiones sobre el paradigma de la línea, más que nada. A ver si lo tengo acá o lo descargué. La perspectiva ontológica, 4 segmentos. El del mundo sensible, que representa dentro de la teoría de la caverna las sombras y los objetos físicos como en un grado de superioridad que producen esas sombras. Y el mundo inteligible, ya nos corremos a los entes matemáticos, a ver por qué los entes matemáticos son inferiores a las ideas. Porque los entes matemáticos, a decir Platón, todavía conservan alguna relación con ese mundo sensible. Es decir, son abstractos, los entes matemáticos son universales, pero conservan de alguna manera alguna relación con la verdad que muta permanentemente.
Entonces ahí tenemos la dianoesis como modo de acercamiento y como modo de conocimiento más digno de la epistemología, de lo epistémico, del mundo del pensamiento, del logos, está la dialéctica. La dialéctica que después vamos a ver aparecer en un montón de pensadores posteriores. Dentro de lo que es el mundo físico está la eicasía y la pistis. Ambas forman parte de la doxa, esta que mencionaba que es la opinión. Uno sobre el mundo sensible solo puede mantener una opinión, pero no tener un verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento está del lado del mundo inteligible. A ver si encuentro el cuadrito, acá está. Dentro del mundo de lo sensible, que va a ser Platón esta observación, está en la alegoría de la caverna representada por los prisioneros. Los prisioneros están condenados, ¿sí?, a ver permanentemente hacia un lado, que es donde se proyectan las sombras, y como es lo único que conocen, piensan que esa es la totalidad de la realidad. Es lo único verdadero. No existe y no saben cuál es el origen de esas figuras, entonces creen que esas representaciones en la pared son las figuras mismas. Por otro lado está lo que sostiene esto, ¿no? Cuáles son esas figuras originales que dan lugar a las sombras, que tendrían un grado leve superior de realidad, que es lo que empieza a ver el prisionero que comienza a liberarse. Posteriormente, cuando sale de la caverna, ya en esta imagen gráfica, esta salida hacia el verdadero conocimiento, se encuentra con los objetos del mundo físico y que les pone están iluminados por el sol. El sol representa esta idea de bien. Entonces esa idea macro podría iluminar el resto de los objetos del mundo real, del mundo verdadero, va a decir Platón. Y el sol sería la idea por excelencia. Acá estamos, digamos, objetos del mundo físico serían como las entidades matemáticas, las que hablábamos recién, conservan algo de lo sensible, pero es posible tener un conocimiento sobre ellas, y el sol ya representaría la idea de bien, que es la que ilumina todo el mundo sensible. Hay una interpretación ontológica y hay una interpretación epistemológica, como les decía. Está el mundo visible, que es el de las sombras y los objetos físicos, el mundo inteligible, que están los objetos matemáticos y las ideas, y una interpretación epistemológica que está la opinión, por un lado, del lado de la eicasía. Cuando uno habla de eicasía habla de sensibilidad, habla de los 5 sentidos, y la pistis, que es más que nada un saber que tiene un grado de superioridad mínimo con respecto al mundo sensible, a la parte de los 5 sentidos. Es cómo se unen esas opiniones que tenemos a raíz de la percepción que tenemos de la realidad, y sabemos que esa percepción de la realidad que tenemos siempre es sesgada, siempre es sobre un fragmento de esa realidad. Por otro lado tenemos la dianoia. La dianoia ya sería la que nos permite el acceso al conocimiento matemático. Incluso decían que en la entrada de la Academia de Platón decía, había una inscripción en un cartel que decía: no entrar si no se sabe matemática. La matemática era como un conocimiento propedéutico para poder aprender filosofía, para poder entrar en este camino hacia lo que sería la episteme, ¿no? la parte más digna de conocimiento, que es la dialéctica. Bueno, en este sentido hay muchísimas relaciones que se pueden plantear y generar con la película que les propuse para ver, que es La Matrix. La Matrix plantea esta cuestión de un universo sensible, aunque el universo sensible de la Matrix, el de la caverna, es justamente aquel al que tenemos acceso a partir de nuestra proyección dentro de la Matrix. O sea, acá se sucede una superposición de planos entre lo que podría interpretarse como un Platón dado vuelta, ¿no? Como un Platón al revés. Es decir, el mundo verdadero sucede en el plano de los 5 sentidos, en el plano de lo que podemos percibir con nuestra vista, con los oídos, con el tacto, y el mundo sensible sería aquel que está en nuestras terminaciones nerviosas, en nuestras neuronas por las que estamos conectados a la Matrix. Entonces,
Hecha esta aclaración, digamos, el mundo de la caverna sería el del interior de la Matrix, y el mundo verdadero sería el sensible. No sé si Platón hubiera estado de todo de acuerdo con eso, pero sí podemos ver esta cuestión de la verdad y de la diferencia con la realidad, y de sus similitudes, ¿no? ¿El mundo de la Matrix es un mundo verdadero? Sí, es un mundo verdadero. ¿Qué le da este carácter de verdadero a la Matrix? ¿Qué le da este carácter de mundo verdadero a la Matrix? Que muchas personas están de acuerdo con que las cosas son de esa manera. Entonces, toda la gente que está al interior de la Matrix, que no sabe que está al interior de la Matrix, cree y está convencida de que la realidad que vive en su cotidiano, en el día a día, es la verdadera realidad. Y no se lo cuestiona. ¿Quién sí se lo empieza a cuestionar? El que sale de la Matrix. Entonces el que sale de la Matrix se encuentra con que hay un mundo fuera de ese lugar, fuera de esa caverna, mucho más auténtico, un mundo más vinculado con el ser, un mundo más verdadero. Entonces, ¿es verdadero el mundo que está fuera de la Matrix? También. Y en el caso de la filosofía platónica tendría un mayor carácter de verdad. Entonces ahí tenemos una línea de relaciones que tienen que ver con esto, tanto de lo ontológico como de lo epistemológico. Cómo conocemos el mundo que habitamos, donde vivimos con otros y demás, y cómo ese mundo es en sí. Esta relación va a ser problemática en toda la historia de la filosofía, porque una cosa es el ser y otra cosa el acceso que cada ser tiene al conocimiento sobre otro ser. Esto va a generar muchísimas discusiones en torno a diversas ideas. Una de ellas es la de causalidad. ¿Qué cosas son las que causan otras? ¿Cómo se producen los grados de afección? ¿Cómo se producen los vínculos entre distintos seres? Digamos, y también acá empieza a aparecer una discusión entre la jerarquía o no que tienen esos seres. ¿Por qué para Platón y para una gran parte del mundo griego, la idea o todo lo que es inteligible tiene un grado de superioridad jerárquica con respecto a todo aquello que no lo es? Cuando en realidad la mayoría de las personas, o la mayoría del pueblo, estaba en vínculo directo con las cosas que eran cotidianas y que eran de acceso a la opinión, a la doxa. Había solo una pequeña élite dentro de esta aristocracia ateniense que podía tener tiempo de ocio disponible para dedicarse a la producción o a la interpretación del mundo a nivel filosófico. Pero la gran mayoría de la gente trabajaba. Era una sociedad que estaba sostenida por un modo de producción esclavista. Y esto un poco a modo de cierre, una perspectiva de género, también la mujer estaba considerada en un grado de inferioridad con respecto al varón. Solo los varones podían dedicarse a la política y a la filosofía, y las mujeres se dedicaban a una actividad llamada economos, de ahí viene la palabra economía, que es la organización del hogar. Las mujeres griegas, las mujeres atenienses específicamente, se dedicaban a la administración de los víveres dentro del hogar, y de las actividades que hacían los esclavos. Y pensar esto, una sociedad con una economía que se basaba en la esclavitud, permitía que solo aquellos que gozaban de ciertos privilegios, varones, propietarios, mayores de edad y demás, eran aquellos que tenían acceso a la posibilidad de educarse. Entonces, estamos partiendo de que es una sociedad muy desigual, y la búsqueda intelectual es justamente aquello que valga como un conocimiento que respalde ese privilegio. Es decir, tiene mucho que ver con esto de encontremos aquella verdad que a nosotros nos permita permanecer en este lugar de poder, que es lo que muchas veces sigue sucediendo en nuestra sociedad actual. Aquel discurso verdadero, aquel discurso que se toma por verdadero y que se le da valor de verdad, es aquel que imponen los sectores de poder. Esto lo va a desarrollar muy bien Foucault en el siglo XX. Entonces, bueno, ahí tenemos como varias cuestiones para ver, ¿no? Aquello que uno toma como
el mundo griego y todo lo que tiene que ver con esta línea de pensamiento y la verdad platónica y demás, de alguna manera responde también a ciertos intereses económicos y políticos de una determinada sociedad. Así que bueno, hasta acá llegamos. Esto pretende ser una breve explicación de esta parte, esta primera parte de la unidad 1. En la segunda ya vamos a ver la paideia, la segunda parte de la unidad 1, ¿no? Vamos a ver la paideia. Voy a ver si les paso el link de la película Ágora para que podamos ver, que está posteriormente situada en el tiempo, pero que nos sirve un montón para este análisis, también en perspectiva de género. Y vamos a ver la filosofía aristotélica. La parte por ahí que más nos puede interesar de la filosofía aristotélica, que es la ética. Hay que tener en cuenta también y reconocer que los pensadores griegos reflexionaron sobre muchos aspectos de la realidad. El arte, la ontología, la política y la ética. Entonces, la metafísica también, obviamente. Entonces Aristóteles nos va a servir como herramienta también su pensamiento para poder ver qué era lo que se consideraba virtud en la época ateniense, ¿no? De los griegos. Así que bueno, los despido, espero que les sea útil este video y que podamos tener en algún momento un encuentro sincrónico que creo que nos va a servir a todos.